Movimiento relativo rotacional uniforme. Nuestro marco de referencia influye mucho sobre nuestra visión de la naturaleza. En un marco de referencia, un cuerpo puede tener una velocidad particular y no sería la misma en otro marco de referencia. Como bien sabemos, el movimiento es relativo. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo percibe un observador en un sistema de referencia giratorio a una cierta partícula que se mueve con cierta velocidad? ¿Cómo lo percibiría otro observador en un sistema de referencia considerado fijo? Justamente esto es lo que vamos a estudiar: el movimiento relativo de una partícula en un sistema de referencia que rota con un movimiento circular uniforme con respecto a otro. Vamos a considerar dos observadores, llamémoslo O y O', que rotan uno con respecto al otro, pero sin movimiento de traslación relativo. Por simplicidad, supondremos que O y O' se encuentran en la misma región del espacio, y que cada uno de ellos tiene un sistema de referencia fijo a sí mismo, pero con un origen común. Tal y como podemos observarlo, el sistema de referencia X, Y, Z para el observador O está representado con el color rojo, y el otro sistema de referencia X', Y', Z', que se encuentra rotando sobre el mismo punto, está representado con el color negro. En cada uno de ellos se definen los vectores unitarios IJK para el sistema rojo y J'K' para el sistema negro. El observador O, quien está en el sistema rojo y utiliza el sistema de coordenadas X, Y, Z, observa que el sistema negro X', Y', Z', fijado al observador O', está rotando con una velocidad angular omega. El observador O', que está en el sistema negro X', Y', Z', observa la situación justamente inversa. O' verá el sistema rotando con velocidad angular menos omega. El vector posición de la partícula A referida al sistema X, Y, Z estará dado por esta ecuación. Entonces, la velocidad de la partícula para el observador O será la derivada de la posición con respecto al tiempo. Similarmente, el vector posición de la partícula A referido al sistema X', Y', Z' vendrá dado por esta ecuación. Debido a que los orígenes coinciden, el vector R es el mismo que el de la ecuación anterior. Es por esta razón que hemos escrito R en lugar de R'. De manera similar, la velocidad de la partícula A medida por el observador O' será la derivada del vector posición con respecto al tiempo, pero ahora el vector posición respecto a O', por lo cual destacamos que los vectores unitarios serán I', J' y K'. Al derivar la ecuación del vector posición con respecto al observador O', se ha supuesto que su sistema de referencia X', Y' y Z' no está rotando y por lo tanto ha considerado los vectores unitarios como constantes en dirección.
Sin embargo, el observador O tiene derecho a decir que para él el sistema X', Y', Z' está rotando y que por consiguiente los vectores unitarios Y', J' y K' no tienen dirección constante, de modo que al calcular la derivada con respecto al tiempo debe escribirse de esta manera. Ahora bien, los extremos de los vectores Y', J' y K' están por su posición en movimiento de rotación uniforme relativo a O, con velocidad angular omega. En otras palabras, la derivada de Y' con respecto al tiempo es la velocidad de un punto situado a una distancia unitaria de O y que se mueve con movimiento circular uniforme con velocidad angular omega. Por consiguiente tenemos que la derivada de los vectores unitarios Y' con respecto al tiempo será el producto cruz entre la velocidad angular y cada uno de los vectores unitarios. Así pues, se tienen las siguientes ecuaciones. Y al hacer las respectivas sustituciones, cambiando las derivadas de los vectores unitarios con respecto al tiempo por sus respectivos productos cruz, podemos escribirlo de la siguiente manera. Si consideramos nuevamente la ecuación de la velocidad para el observador en O, vamos a tener que, sustituyendo las respectivas derivadas de los vectores unitarios con respecto al tiempo, vamos a tener una relación entre la velocidad medida por el observador en O y la velocidad medida por el observador en O'. Así pues, la velocidad medida por el observador en O será igual a la velocidad medida por el observador en E' más la velocidad angular con que está rotando el sistema multiplicada vectorialmente por el vector R. Si queremos tomar la aceleración de la partícula, bastará con tomar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De este modo, tendremos que, para las aceleraciones, la aceleración de la partícula A medida por el observador en O será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo para el sistema de referencia X, Y, Z con los vectores unitarios Y, J, K. Para el observador en O', la aceleración de la partícula A medida por él será A', es decir, la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo, con los vectores unitarios Y', J' y K'. Estos resultados los vemos en las siguientes ecuaciones. Ahora bien, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es equivalente a decir que es la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo más el producto cruz entre la velocidad angular y la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Vamos a analizar el término de la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo. Si tomamos la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo, debemos considerarla para un observador en O. Un observador en O, es decir, en el sistema X, Y, Z, tiene derecho a decir que los vectores unitarios Y', J' y K' están rotando. Por lo cual, para un observador en O, la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo vendrá dada por esta ecuación. En esta ecuación podemos distinguir dos términos. El primero representa la aceleración prima. Vamos a ver qué representa el segundo. El segundo contiene la derivada de los vectores unitarios con respecto al tiempo y esto no es más que el producto cruz entre la velocidad angular y los respectivos vectores unitarios. De tal manera
que el término que contiene la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo consta ahora de dos términos. El primer término no es más que la aceleración prima, mientras que el segundo término viene dado por el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad prima. En este sentido, como habíamos dicho que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo para un observador en O, y esto era igual a la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo más el producto vectorial entre la velocidad angular y la derivada del vector posición con respecto al tiempo, al sustituir los valores respectivos vamos a tener que la aceleración medida por un observador en O será la aceleración prima más la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo más el producto cruz entre la velocidad angular y la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Al sustituir los valores de la derivada de la velocidad prima con respecto al tiempo, vamos a tener que la aceleración va a ser A' más el producto cruz entre la velocidad angular y el vector B' más el producto cruz entre la velocidad angular y la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Esto puede verse en las siguientes ecuaciones. Ahora bien, la derivada del vector posición con respecto al tiempo no es más que la velocidad de la partícula. Por esta razón, el producto cruz entre la velocidad angular y la derivada de r con respecto a t es equivalente a decir el producto cruz entre la velocidad angular y la velocidad de la partícula medida por el observador en O. Pero la velocidad de la partícula por el observador en O era igual a la suma de B' más el producto cruz entre la velocidad angular y el vector posición. Así que al sustituir estos valores en la ecuación anterior, vamos a tener que la aceleración va a ser A' más el producto cruz entre la velocidad angular y B' más el producto cruz entre la velocidad angular y el vector B, que al sustituirlo es B' más omega cruz r. Así pues, la aceleración de la partícula será la suma que tenemos expresada en esta última ecuación. Así que, reagrupando y simplificando términos, vamos a tener que la aceleración va a ser A igual a A' más 2 veces el producto vectorial entre omega y B' más omega multiplicado vectorialmente por omega por r. Si hacemos énfasis en el término central 2 omega cruz B', este término es el que se conoce como aceleración de Coriolis. Estudiamos ahora con detalle la aceleración de Coriolis. Si consideramos a la Tierra como nuestro sistema no inercial, en la fórmula de la aceleración de Coriolis, W representa la velocidad de rotación de la Tierra y V la velocidad de la partícula, objeto de nuestro estudio, medida por el observador no inercial. Supongamos que la partícula se deja caer desde una altura h en un punto del planeta situado en un lugar del hemisferio norte de latitud lambda. Como podemos apreciar en esta figura, el vector velocidad angular W forma un ángulo igual a la latitud lambda con la dirección norte-sur en el plano local. Luego la aceleración de Coriolis en el hemisferio norte
está dirigida hacia el este y su módulo es 2W seno de 90 grados más lambda, puesto que el ángulo entre la velocidad de la partícula que cae v y la velocidad angular de rotación de la Tierra w es, por un lado, 90 grados desde la dirección de v, que es menos k, hasta la dirección norte, que es i, sumándole lambda. En otras palabras, el ángulo entre los vectores v y w es 90 más lambda. Concluimos entonces que la aceleración de Coriolis en un lugar de latitud lambda del hemisferio norte está dirigida hacia el este y su módulo es: a lo largo del eje z, la aceleración es la gravedad. En el plano local tenemos la composición de dos movimientos. Uno uniformemente acelerado a lo largo del eje z, cuyas ecuaciones cinemáticas son aceleración menos g, velocidad menos gt, posición menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y otro acelerado con aceleración variable a lo largo del eje y, con ecuaciones cinemáticas: aceleración igual 2w gt coseno de lambda, velocidad w gt cuadrado coseno de lambda, posición 1/3 de t al cubo w g coseno de lambda. Así tenemos que la aceleración de Coriolis de un cuerpo que cae es máxima en el ecuador, donde lambda igual 0 grados, ya que seno de 90 más lambda igual seno de 90 igual 1. Y es nula en los polos, donde lambda igual 90 grados, porque seno de 90 más lambda igual seno de 180 grados igual 0. Aquí en el polo coinciden las direcciones de los vectores velocidad angular de rotación w y la de la velocidad v del cuerpo que cae. El producto vectorial de ambos vectores es, por tanto, 0. Calculemos esta desviación a modo de ejemplo y para desmentir una idea errónea planteada en cursos de física y difundida incluso por estudiosos de que la influencia del efecto Coriolis en desagües determina el sentido de giro de los líquidos en pequeños recipientes, tales como bañeras e inodoros o bidets. Para esto, situémonos en el plano del ecuador, donde la aceleración de Coriolis es máxima, y calculemos la desviación y que sufre una partícula que se deja caer desde una altura, digamos, de 100 metros. Y igual 1/3 de t al cubo w g coseno de lambda, igual 1/3 de t al cubo w g. Aquí g es el valor de la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado, y w la aceleración angular de la Tierra, que tiene un valor que lo podemos calcular así: w igual 2pi sobre periodo. El periodo son 24 horas por 60 minutos cada hora por 60 segundos cada minuto, para un resultado de 7,27 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Y el tiempo de caída lo despejamos de la fórmula h igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, resultando t igual raíz cuadrada de 2h sobre g. Si ahora sustituimos los valores de h y g, nos da un valor para el tiempo de vuelo de 4,5 segundos aproximadamente. Si ahora sustituimos estos valores de t y w en la fórmula correspondiente, nos resulta que la desviación de una partícula que cae desde una altura de 100 metros en un lugar del ecuador donde la aceleración es máxima es de apenas 2,2 centímetros aproximadamente, una distancia que no se puede apreciar a simple vista. Mucho menos se podrá apreciar la desviación de las partículas del agua de la bañera, donde el agua cae desde alturas muchísimo menores de los 100 metros del ejemplo. La aceleración de Coriolis puede tener un efecto visible para grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, se han observado desgastes desiguales
en vías de ferrocarril atribuibles a esta fuerza. Igualmente, los ríos de llanura tienden a formar meandros en sentidos opuestos en cada hemisferio. Si bien el efecto Coriolis puede aplicarse a todos los sistemas de rotación, en el caso de los desagües, el sentido de rotación se debe a otros factores. Por ejemplo, vibraciones acústicas, sísmicas, ubicación y sobre todo su forma geométrica. La rotación de la Tierra es lenta. El agua contenida en un recipiente con desagüe gira a varias revoluciones por segundo. Por ende, el efecto Coriolis será demasiado débil para ser notado en un giro varios millones de veces más rápido que los que él afecta. Este efecto requiere de sistemas enormes y muy extendidos en el tiempo, como por ejemplo un huracán. La aceleración de Coriolis sí afecta a los aviones, desviando su dirección de línea recta a curva. Este efecto es tenido en cuenta por los pilotos a la hora de planear trayectorias. Otra fuerza ficticia presente en el movimiento rotacional es la fuerza centrífuga, que no estudiaremos con detalle en este trabajo, pero que está presente en nuestro ejemplo. En esta animación se aprecia la trayectoria que seguiría una partícula que se le permitiera caer en el vacío desde una altura de 200 metros. Podemos observar las desviaciones debidas a la aceleración centrífuga y a la aceleración de Coriolis.